Mis queridos hermanos, bienvenidos. Recuerden darle un like, suscribirse, darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Vamos a hablar el día de hoy de la confesión. ¿Qué es la confesión? Es una declaración de un pecado que descubrimos ante Dios, que está en el sacerdote, y el objetivo que tenemos nosotros es alcanzar un perdón, ¿sí? Para que seamos colocados nuevamente en la gracia divina, en el amor de Dios. Ahora, ¿qué es el pecado? El pecado es una ofensa a Dios y es una desobediencia también a Dios, ¿sí? Ahora, vamos a comenzar nosotros por San Mateo capítulo 5, ¿sí? Versículo del 17 en adelante. Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesucristo. Dice: no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que nuestro Señor Jesucristo viene a cumplir la ley y va a modificar, pero antes de modificar, por eso dice no pasará una coma, tiene que cumplir. Entonces, vamos a ver qué nos dice San Marcos capítulo 1, ¿verdad? Versículo del 40 en adelante. Vamos a ver qué nos dice San Marcos 1:40, iniciando con la confesión. Dice: se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: si quieres puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús le despidió, pero le ordenó enérgicamente: no cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote. Ojo, preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. Bueno, ¿por qué lo manda ante el sacerdote? Porque ya en el Antiguo Testamento nuestro Dios Padre había ordenado la confesión, ¿sí? Entonces Jesús lo sana, pero lo manda a confesarse. Dice en Levítico capítulo 5, versículo 105, dice: en todos estos casos el que cometió el delito confesará primero su pecado, ¿sí? Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Entonces, hasta aquí podemos ver que ya había una confesión y que también se hacía un sacrificio de animales para que se limpiara el pecado, ¿sí? Pero vamos a ver por qué se usaba la sangre de animales. Vamos a ver qué nos dice Levítico 17, versículo 10. Aquí vamos a hacer un preámbulo. Es necesario que en este preámbulo lo hagamos para que podamos comprender la confesión en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, vamos a ver por qué se hacía ese sacrificio de animales. Dice: si un hombre de Israel o de los forasteros que viven en medio de ustedes come cualquier clase de sangre, aborreceré a esta persona que come sangre y la exterminaré, porque el alma de todo ser viviente está en su sangre, y yo les di esa sangre para que la lleven al altar, para rescate de sus almas, pues esta sangre paga la deuda del alma, ¿sí? Pero ¿cuál es esa deuda del alma? Vamos a ver qué nos dice Génesis capítulo 1, ¿sí? Versículo 26. Recuerden irlo anotando en sus cuadernos para que vayamos estudiando juntos sus citas bíblicas, ¿verdad? Dijo Dios en Génesis 1:26, dice: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 2:7 dice: entonces Yahvé Dios tomó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre tuvo aliento de vida.
¿sí? Entonces, nuestro Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suyo, lo hizo con santidad, lo hizo en armonía de él con Eva y de Eva con la creación. A esto se le llamó justicia original. Entonces lo hizo con santidad, justicia y alma espiritual. Pero también Dios le dio un mandamiento a Adán. Vamos a ver qué dice Génesis 2:16. Dice, y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento. Le dijo, puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Ese es un mandamiento que tenía que respetar Adán. Vamos a ver en Génesis capítulo 3, versículo 4. Dice, la serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que es malo. La mujer le gustó el árbol que atraía a la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido, que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos, y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Comieron pues cosieron unas hojas, ¿verdad? Cosieron unas hojas pues y se las pusieron de taparrabos. Bueno, aquí nosotros ya estamos viendo que entró la malicia, ¿sí? Pero comieron del fruto que Dios les había prohibido. Y entonces Dios les dice estas palabras en Génesis capítulo 3, versículo 19, les dice, con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. ¿Sí? Aquí ya le estaba diciendo Dios que por desobedecer, bueno, pues se perdió la vida. Entonces, lo que estábamos diciendo de Levítico 17, que nuestro Dios, ¿verdad?, tomaba la sangre de animales para expiar el pecado y también pues para cubrir esa deuda. ¿Cuál es esa deuda? Pues es la vida. Y vámonos a Romanos capítulo 5 rápidamente para que veamos nada más aquí qué fue lo que se perdió, en confirmación con San Pablo, que nos dice Romanos 5:12, dice, pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. ¿Sí? Después la muerte se propagó a todos los hombres. Versículo 14. Por eso desde Adán hasta Moisés la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no pecaban, que no desobedecían abiertamente, como en el caso de Adán. Entonces podemos ver nosotros aquí, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento hay dos puntos muy importantes, ¿sí? La confesión y el sacrificio de animales para cubrir esa deuda de sangre. Hasta aquí podemos ver entonces que sí hay confesión en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 10, ¿verdad?, versículo del 8 en adelante. Dice así. Dice Hebreos 10, capítulo del 8 en adelante. Dice, comienza por decir, no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado, y sin embargo esto es lo que pedía la ley. Entonces sigue aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, aquí ya va a anular el sacrificio de animales y va a dejar la confesión. La confesión sigue desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pero cuando Él anula el sacrificio de animales,
entonces Él con su cuerpo y su sangre ya paga esa deuda de sangre que había en el Antiguo Testamento. Por eso dice en Corintios capítulo 11, versículo del 6, Corintios capítulo 6, perdón, primera carta de los Corintios capítulo 6, versículo 20, dice que nosotros fuimos comprados a un precio muy alto, ¿sí? Y dice así en Hebreos 10:10, dice: esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecho una sola vez, ¿sí? Entonces nuestro Señor Jesucristo, esto es muy importante porque aquí ya está modificando. Vamos a ver qué nos dice primera carta de los Corintios capítulo 11, ¿sí? Corintios 11, primera carta de los Corintios capítulo 11. Hay que recordar que en San Lucas capítulo 22, versículo del 17 en adelante, nuestro Señor Jesucristo toma pan y toma una copa, ¿verdad? Y Él dice que es su cuerpo y su sangre que será derramada para el perdón de los pecados. Y ahí les ordena a los sacerdotes: hagan esto en memoria mía. Les ordena como sacerdotes y también les ordena que lo hagan en presencia suya. Yo comentaba con un sacerdote, me decía que memoria quiere decir en presencia suya. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se hace presente y nuestro Señor San Pablo también nos dice, desde 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, nos dice así: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. ¿Sí? O sea, hagan, les ordenó en memoria mía. Esto lo hace San Pablo, lo está diciendo después de 50 años. Después de la muerte de Cristo, él no conoció a Cristo. ¿Sí? Es cierto por la conversión que Cristo le hizo a él, ¿verdad? Presentándose en espíritu. Ahora dice: de igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza, es mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien que cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. ¿Sí? Y dice también: el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. ¿Sí? Entonces aquí nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor San Pablo, que nuestro Señor Jesucristo, ese sacrificio que él hizo hace 2000 años, aquí se actualiza porque se ofrece todos los días, desde ese día, ¿verdad? Se ofrece todos los días para el perdón de los pecados, y nosotros lo único que tenemos que hacer es irnos a confesar. Y bueno, vamos a ver qué nos dice aquí también San Juan capítulo 14. Bueno, antes de San Juan nos regresamos también a Hebreos, ¿verdad? Porque en Hebreos todavía dejamos una partecita muy importante que es necesario que la sepamos. En Hebreos capítulo 7, versículo 11 nos dice así. Dice: así pues el sacerdocio de los levitas, dice que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Recuerden que Melquisedec es rey de justicia. Dice: y si hay un cambio de sacerdocio, necesariamente la ley también tiene que cambiar. Entonces aquí hay un cambio de sacerdocio, no fue eliminado, sino que fue un cambio. ¿Sí? Y nuestro Señor Jesucristo les ordenó a los apóstoles que tenían que realizar ese sacrificio todos los días. Es el único porque es el mismo, ¿sí? Pues se ofrecían sangre de animales, hoy uno, mañana otro, eran sangre diferentes. Aquí es un solo sacrificio porque es el mismo que se ofrece desde hace 2000 años hasta nuestros días, es el mismo sacrificio. ¿Sí? Entonces aquí ya hay un mandamiento que ordenó el Señor Jesucristo, y entonces aquí ya la confesión la acompaña con su sangre del Señor Jesucristo, y ya entonces Él
modificó quitando la sangre de animales, ¿sí? Y queda nada más la confesión acompañada del rescate de la sangre del Señor Jesucristo que Él dio. En San Juan capítulo 14, ¿verdad? Versículo 15 nos dice: si ustedes me aman, aquí vamos a entrar en la confesión del Nuevo Testamento. Aquí sí ya es otra parte también importante. Dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro protector, que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes conocen, porque está en ustedes y permanecerá con ustedes. En el versículo 26 dice: en adelante el Espíritu Santo, el intérprete del Padre, les va a enviar en mi nombre. Les enseñará todas las cosas que les he recordado, todo lo que yo les he dicho. O sea, les va a recordar todo lo que nuestro Señor Jesucristo les ha dicho. El Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ya aquí vamos a ver entonces, en San Juan, primera carta de San Juan, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo dio un mandamiento que es la confesión, ¿sí? Recuerden que el sacramento de la confesión viene de la etimología de que es latín sacro, que significa sagrado, y mentum medio, ¿sí? Entonces, en nuestra Santa Iglesia Católica, el sacramento es una acción sagrada establecida por nuestro Señor Jesucristo, mediante la cual nosotros alcanzamos, ¿sí?, la gracia, que es la vida divina o el amor con Dios. Entonces, vamos a ver, dice mi Señor Jesucristo: si me amáis, guardarás mis mandamientos. Dice: hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen, pero si pecan, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo, el justo. Él es la víctima por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Entonces, ¿qué nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que Él va a ser nuestro abogado cuando estemos frente al tribunal divino, ¿sí? Que nosotros nos confesamos ante Dios, estando el sacerdote, que se convierte en un instrumento, ¿verdad? Ahora, podría decir algunas personas: es que aquí ya dice que no debemos de confesarnos, que Él ya pagó su cuerpo, con su cuerpo y su sangre una sola vez y para siempre. No. Dice en el versículo 3, dice: vean cómo sabemos que lo conocemos, si cumplimos sus mandamientos, ¿sí? Entonces, la confesión, recordemos que es un mandamiento, ¿sí? La confesión es un mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos deja.